Vamos a empezar esta primera clase virtual hablando sobre todo los actuadores. Es lo que más, digamos, abundan en un campo industrial. Voy a compartir con ustedes, en este caso, a ver dónde estoy, algunas fotografías que tal vez en el webinar no los pude compartir, pero en este caso tengo algunas fotografías que pude rescatar, en este caso, de algunos procesos industriales, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a dar paso a esto. Lo primero que vamos a ver es neumática, porque son lo que mayormente es lo que más hay en una planta, como les dije, ya sea petrolera, minera, en este caso puede ser incluso plantas de tratamiento de agua que generalmente hay en cada departamento. Manejar el tema de los actuadores, y el tema de los actuadores vienen desde los compresores en este caso, ¿no? Aquí tenemos un pequeño compresor industrial, en este caso de la marca Ingersoll Rand, que ha sido montada en la empresa minera Manquiri. Ya esta empresa ya tiene años de aquí funcionamiento aquí en Potosí, y por los cuales tiene pues bastantes equipos, como ustedes pueden ver ahí, tanto actuadores, ejemplo, estos son variadores de frecuencia que lo vamos a ir viendo también, por ahí mismo dice, ¿no? Bomba 3020 PPC 004, es decir, este variador de frecuencia maneja, en este caso, bombas de gran tamaño, obviamente, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ir desarrollando, pero es neumáticos. Entonces, necesito un poquito que ustedes ya aprendan a manejar este tipo de equipos, que los vean, digamos, ya desde un punto de vista ya más profesional, porque sé que cada uno de ustedes ya está en ese ámbito, ¿no es cierto? Ya están, la mayoría de ellos son profesionales en electrónica, en mecánica, en mecatrónica, hay estudiantes también, exacto, y entonces entre todos ellos tenemos que aprender esto que en algún momento se van a topar en la vida. En este caso, miren, es la fotografía, en este caso, de un sistema hidráulico, ¿ya? El hidráulico también funciona casi de la misma manera que un sistema neumático. Al final, esto también es un actuador, pero ya no neumático, sino hidráulico en este caso. Podemos ver también ahí una bomba, podemos ver algunos sensores, y como les decía, ¿no? La parte neumática, en esta parte. Aquí tenemos un cilindro de doble efecto, tenemos su unidad de mantenimiento. Obviamente vamos a tener un aire comprimido, y justamente por estas mangueritas que ustedes ven ahí, esto me estaría yendo el aire comprimido. Entonces, en la industria, como les digo, hay por doquier estos elementos neumáticos, que los llamaríamos actuadores neumáticos, ya sean de simple, de doble efecto, de tipo proporcional, entre otros, ¿no? Entonces, como ven, en estas fotografías que yo las he tomado, digamos, al azar, pero aún así se ven que hay distintos equipos neumáticos. Aquí también está otra válvula. Más allá también podemos observar otra válvula. Entonces, realmente estos tipos de elementos lo podemos encontrar en cualquier empresa, ¿no? Ejemplo aquí, este es en el ámbito minero, ¿no? Si ustedes ven ahí, el ámbito minero es rudo, prácticamente trabajamos con polvo, con mucho polvo, es por eso que los trabajadores están protegidos. Miren, esos motores que son color azul prácticamente por el polvo y todo eso, pues prácticamente están en un color café, ¿no es cierto? Pero, como les decía, existen equipos o elementos actuadores neumáticos. El poder entender este tipo de equipos, ¿correcto? Después ya pasaremos un poquito al ámbito ya de los actuadores motorizados en este caso, ¿no? Miren, aquí tenemos un motor de la marca ABB, apenas se puede ver tal vez ahí la marca en este caso, ¿no? Por el polvo que se ha sentado sobre él. Ya son motores obviamente muy grandes. Ejemplo, este motor no funciona con 380 voltios, sino funciona con media tensión. Eso significa 7200 voltios. Pero obviamente este tipo de motor es especial. Como es grande, va a generar gran inercia al poder arrancar. ¿Sí? Adelante. ¿Aló, aló? Perdón que le corte. Sí, nos estaban ahí en el chat consultando si estaba manejando el puntero y también estaba un poco entrecortado. Tal vez allí la cámara podríamos apagarlo y así directamente con el audio. Ya listo. Apagado entonces el video en este caso. ¿Ya? Entonces, generalmente hay muchos actuadores neumáticos en este caso. Tal vez por eso esta primera clase prácticamente va a ser dedicado a los actuadores neumáticos, ¿no? Aquí también tenemos otra válvula de simple efecto, en este caso que lo han utilizado para poder abrir y cerrar el agua de sello a una bomba hidráulica, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia, digamos, de poder ver los elementos neumáticos. Entonces,
Me dijeron por ahí, a mi número en este caso, que tuvieron problemitas en este caso en poder instalar el Automation Studio. Entonces, para aquellos que tal vez que no han podido instalarlo, entonces lo vamos a hacer de manera rápida, ¿ya? Primero han debido descargar esta carpetita, lo subí a Mega, ¿no es cierto? Es el 5.0 y lo otro está la 5.2. Entonces, la 5.0 prácticamente es esto, ¿no? Y ustedes le dan aquí, en el setup, doble clic, y le van a poner aceptar. Y obviamente va a hacer todo ese proceso nuevamente de poder instalar. ¿Correcto? Hasta ahí creo que no tienen dificultades. Directamente es hacerle doble clic y obviamente que va a empezar a instalarlo en este caso, ¿ya? Entonces no habría ningún problema hasta ahí. Tal vez el problema ha sido en el crack. Entonces, el crack es todo esto, ¿no? Ahí están las librerías, están algunos ejercicios y más que todo, como sabemos que no compramos en Bolivia generalmente un software, digamos que debería ser con todas las licencias. Entonces, de esa manera existen, bueno, hackers en este caso que nos proveen, digamos, de alguna manera los cracks. Entonces, copian esta parte, ¿no es cierto? Le dan un control C, ¿ya? Y se van al Automation Studio, ¿no? Al Automation y le ponen abrir ubicación del archivo. Van ahí y ustedes lo van a pegar ahí, ¿ya? Yo ya no lo voy a pegar en este caso porque ya lo hice. Entonces, ustedes lo pegan, van a reemplazar algunos archivos de ahí, las librerías también, y eso ya tendría que estar funcionando. No es otra cosa de otro mundo, es solamente hacer eso en la versión 5.0. Lo que mayormente se utiliza en este caso son los actuadores neumáticos. Entonces, sí o sí, vamos a tener un equipo compresor para poder tener aire comprimido. Obviamente, también un equipo donde podamos acumular todo esto, en este caso, elementos de protección, elementos en las unidades de mantenimiento, actuadores en este caso, las líneas por las cuales tiene que ir el aire comprimido y llegar netamente a estos actuadores finales que pueden ser cilindros, ya sean de simple o doble efecto. ¿Correcto? Entonces, para eso, obviamente, para poder entender un poquito más de mejor manera todo esto, entonces, lo mejor es utilizar en este caso simuladores. El primer simulador que tal vez es más conocido también es el Fluid Sim, ¿ya? Que también es de la línea de Festo en este caso. También tiene en este caso algunos elementos que nos pueden servir, pero de preferencia yo prefiero en este caso utilizar el Automation Studio, justamente el que estamos viendo, ¿ya? Y lo vamos a ver todo esto ya de manera, en este caso, un poco más paso a paso, se podría decir. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir al software. Entonces, ustedes ya tienen esta guía y los que no tienen, en este caso, que les proporcionen, por favor, ahí la coordinadora les tiene que proporcionar este archivo. Entonces, ahí está también paso a paso cómo poder hacer todo esto. Entonces, aquí lo vamos a hacer de manera directa, ¿correcto? Entonces, lo primero, abrimos el Automation Studio y a ustedes les tiene que aparecer esa pantallita, ¿correcto? Esta pantalla les tiene que aparecer. Exploraremos un poquito las bondades que nos ofrece Automation Studio. Ya, en principio, Automation Studio lo conozco desde la versión 2.0, ¿ya? Es decir, cuando yo empecé a trabajar, entonces ahí me topé con la versión 2.0, que nada que ver, esto es prácticamente ya muy moderno, tiene muchas cosas. En ese entonces solamente tenía cosas básicas, nada más. Ha ido evolucionando, obviamente, ya está el 5, 5.2, ya está en la 6, 6.2. Entonces ha ido evolucionando, ¿ya? Entonces, pero la 5 y la 5.2 son las versiones más estables, que tienen un crack, digamos, o las librerías que ya están totalmente completas en este caso. Hay versiones como la 6, 6.2, que tienen algunas de estas, pero no están completas, o a veces se cuelga, se cierra de por sí, entonces ese tipo de errores presenta la versión 6, al menos a lo que he podido trabajar. ¿Correcto? Entonces, empezaremos un poquito conociendo el Automation Studio, ¿ya? El Automation Studio ya tiene la parte hidráulica también ahí, ¿no? Porque como dice, la librería es esta, tiene la parte hidráulica, en ahí ustedes pueden ver, ejemplo, las bombas, en este caso, acumuladores, actuadores, ya sean de simple, doble efecto, pero todo, digamos, referente a la hidráulica, ¿ya? Entonces, esa parte no la vamos a tocar todavía. Vamos a tocar más que todo la parte neumática, ¿ya? Esta es la parte neumática. En este caso, ¿qué tenemos en la parte neumática? Compresores. Lo primero que tenemos son compresores. Entonces, sería el símbolo, digamos, de un compresor. Voy a agrandar esto un poquito más.
no mucho, ya, entonces ahí estaría el símbolo de un compresor, ¿no? Tenemos ahí un compresor. ¿Qué hacemos, no? Solamente arrastramos en este caso ahí y tiene que aparecer. Para no utilizar un compresor, también podemos utilizar alimentación neumática, que ya se sobreentiende en este caso que ya tenemos aire comprimido aquí, ya se sobreentiende. Entonces ya tenemos aquí una, digamos, aire comprimido. Cuando nosotros entramos ahí, podemos darle algunas de sus características que tiene, ¿no? Cuánto de presión queremos en este caso, ¿no? Puedo modificar, en este caso me dice presión máxima 175 PSI, 74 PSI. El aire de instrumentación obviamente está en PSI, entonces yo lo puedo dar a 100, ¿no? Como ustedes pudieron ver en este caso, observar en los grafiquitos que les mostré, el aire de instrumentación siempre está hasta los 100 PSI, ¿correcto? Entonces le puedo poner yo eso, aplicar y cerrar, ¿no? Entonces ya tengo ahí mi compresor o mi aire comprimido, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, ¿no? Pero por comodidad se prefiere utilizar esto, ¿no? ¿Qué tenemos después? Líneas en este caso, ¿no? Por donde podemos, en este caso, mandar el aire y todo eso. ¿Qué tenemos? Los acumuladores, que les decía, ¿no? Acumuladores de aire, ¿no? Entonces podemos conectar esto con esto y esto nos puede llenar una cierta presión. ¿Qué tenemos dentro de los actuadores también? Es lo que les decía, ¿no? Dentro de los actuadores pueden haber cilindros de simple efecto. En este caso sería de esa manera, ¿no? Su simbología. Si yo coloco esto directamente aquí, obviamente tiene que retraerse, ¿no es cierto? Entonces le puedo dar aquí, en este caso, play. Y obviamente, ¿no? Aire comprimido que entra, obviamente que el cilindro de simple efecto se contrae, ¿no es cierto? Entonces, dejo de simular, en este caso, y vuelve al mismo punto. ¿Correcto? ¿Qué más tengo? Cilindros también de simple efecto, en este caso, que en este caso no tiene un retorno por muelle, ¿no? Miren, no tiene un retorno. Este sí tiene retorno por muelle, pero este no. Entonces esto casi no es muy utilizado en este caso. Puede haber también cilindros ya de doble efecto, como en este caso, ¿no? Tengo de doble efecto. Obviamente eso ya viene sin muelle y sus conexiones ya son dos, ¿no? Entonces puedo borrar esto. Puedo hacer esto, ¿no? Directamente ahí. Y si yo lo hago, lo simulo en este caso, me va a decir error en este caso. ¿Por qué? Porque esto está sin conectar. Ya está sin conectar. Siempre hay que dejarlo conectado, ya sea, en este caso lo puedes colocar a una válvula de salida o a otro elemento que pueda purgar, digamos, todo ese aire comprimido. ¿Correcto? Entonces podemos tener un sinfín de actuadores ahí, ¿no? De diferentes formas, se podría decir, ¿no es cierto? También hay algunos que son rotativos, ya como en este caso, los rotativos. Entonces hay un sinfín, en este caso, de elementos neumáticos. Hablemos un poquito, en este caso, ya de las válvulas direccionales. Para poder manejar cilindros, ya sea de doble o simple efecto también, entonces necesitamos algo que los accione, y justamente esas son las válvulas solenoide. Podemos tener, en este caso, las válvulas solenoides de 3-2 vías. Eso generalmente utilizado para los cilindros de simple efecto. Entonces, a ver, me buscaré ahí un cilindro de simple efecto en un actuador. Necesito un cilindro de simple efecto. Entonces yo puedo con eso, ya voy a borrar todo esto. Me lo voy a trasladar aquí abajo, está muy grande por decir esto. ¿No es cierto? Y lo conecto esto con esto, ¿ya? Y le puedo dar un play, pero me va a decir error. Necesito un purgador, es decir, no puedo dejar en este caso nada desconectado. A ver si lo pongo un poquito más grande esto, ya, ahí creo que se ve mejor, ¿no? Entonces, miren, el software, bueno, esto en la realidad solamente sería un escape cualquiera, pero el software no lo entiende así. Entonces necesitamos en este caso un elemento que pueda purgar, digamos, el escape. Miren, aquí dice escape. Es como si fuera una pequeña válvula y nosotros lo conectamos ahí diciendo que es solamente un escape. En la vida real solamente sería directamente de la válvula solenoide, pues abierto nada más, ¿no? Pero en este caso el software quiere siempre este elemento llamado escape para que por ahí pueda supuestamente fugarse el aire ya para descomprimirse, ¿correcto? Entonces en este caso, miren, entonces yo ya lo estoy simulando. En este caso no tiene ningún nombre, por eso hay un signo de interrogación, pero lo puedo forzar manualmente, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer.
El aire comprimido entra por esto, ¿no? Se acciona, deja que pase el aire y netamente se llena la cámara de aire y se retrae el cilindro, ¿correcto? Entonces hago el proceso contrario, ya. Cuando está en azul se está descomprimiendo, ¿no es cierto? Es decir, todo ese aire tiene que salirse por algún lado y justamente tiene que salir por el escape, a través de la válvula solenoide. No sé si esa parte se entiende, si hay algunas dudas en este caso. Yo creo que está simple, ¿no? A ver por el chat si alguien dice algo. Nada, ¿no? ¿O hay alguna duda hasta ahí? ¿O está muy rápido la clase? Tienen la palabra. Bueno, eso sería en un cilindro de simple efecto. Pasaremos en este caso a un cilindro de doble efecto. Entonces aquí tenemos que buscar un cilindro de doble efecto. Ya puede ser este, ¿no? Ahí. En este caso no tiene retorno de muelle, obviamente, y tiene dos conductos de entrada de aire comprimido. Para esto no puedo utilizar un actuador únicamente o una válvula. En este caso, me dice, a ver un poco más despacio, por favor, Lisa. Despacio. Ah, ya, un poco más despacio, dice, ¿no? Ya. Ya listo. Vamos a hacer un poquito más despacio entonces. La válvula de 3-2 vías, tal vez les voy a mostrar en esta partecita. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Son las que más se utilizan, ¿no es cierto? Entonces, esto sería la de 3-2 vías, ¿ya? Ese es su símbolo, ¿no? Es decir, el aire comprimido entraría por aquí, ¿no es cierto? Y saldría por allá, pero tiene un escape, justamente es esto, ¿no? O bueno, al revés en este caso. Esta sería la entrada, aquí, la entrada. Eso tendría que ir netamente hacia el cilindro de simple efecto. En este caso sería este, ¿no? Y este sería el escape. Y lo representa como esto, ¿no? Una pequeña válvula, obviamente no es válvula, ¿no? Es un pequeño elemento poroso, por el cual en este caso el aire tranquilamente sale por él, pero no deja ingresar polvo. Tal vez por eso colocan en las válvulas este tipo de elementos, que parece un tapón, pero no lo es. Netamente allá adentro es poroso y por eso deja salir el aire ya para que se descomprima en este caso. Esto sí o sí se utiliza para, en este caso, para los cilindros solamente de simple efecto, porque no tiene más conexión, solamente tiene 3 elementos, ¿no es cierto? 3 salidas. La de 5-2 vías en este caso ya tiene, miren, 5, ¿no es cierto? 2 en este caso que van a ir a la válvula, una entrada de aire comprimido y 2 de salida, ¿no? En este caso 2, ¿no es cierto? Entonces, el software en este caso del Automation Studio, si lo dejas así suelto, te lo pone como error, ¿no? Entonces, es como si tenemos que colocar este elemento escape ahí, este también tenemos que colocar y recién va a funcionar, ¿correcto? A ver, lo vamos a probar eso en el Automation Studio. Entonces, tengo ahí mi cilindro de doble efecto, entonces tengo que utilizar en este caso una válvula de 5-2 vías, ¿no es cierto? Y lo voy a colocar ahí, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este se va a ir ahí, este también se va a ir ahí, listo, las dos salidas. El aire comprimido puedo aprovecharlo del mismo que tengo, ¿no? Es por decir, ahí. Entonces ya tengo mi alimentación. Entonces aquí tengo que colocar mis escapitos, ¿no? Lo que más básicamente se ve en la pantalla en este caso. A ver, voy a verlo. Estos dos escapitos, ¿no? Este, se podría decir, y este otro más. Si no lo coloco, me va a decir error. De seguro es eso. Miren, lo voy a hacer correr y me va a decir error, ¿no es cierto? Entonces tengo que colocar sí o sí los escapes. Los escapes lo puedo copiar, ¿no? Puedo hacer un control C, control B y arrastrarlos a este punto. Otra vuelta control B y lo puedo arrastrar hasta ahí. Estoy copiando nomás ese mismo elemento llamado escape, ¿no es cierto? Y lo conecto. Lo tengo que conectar y lo tengo que conectar. ¿Muy listo? Entonces ahora sí, le doy, ¿no es cierto? En el principio, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo aquí un clic y obviamente el aire comprimido está solamente hasta ahí. Cuando yo oprimo esto, el aire comprimido viaja por ahí, por ese conducto y se retrae. En este punto, ¿no es cierto? Está normalmente cerrado, entonces el aire por aquí
esta se está llenando de aire, esto pertenece, digamos, un estado inicial, podríamos decir, ¿no es cierto? Ya lo puedo poner así. Y miren, el aire ya ha cambiado, ¿no es cierto? Ha cambiado de dirección. En un lado estaba comprimido a este lado, ahora ya no. Está entrando por este ducto, netamente hasta aquí. Entonces, lo que había en la anterior cámara se descomprime a través de ese primer escape, ¿no es cierto? Y esto se llena prácticamente de aire comprimido, haciendo que el vástago, pues, salga hacia afuera. ¿Correcto? Hago el proceso contrario, ¿no? Entonces, nuevamente se despresuriza, el presurizado sale por el segundo escape. Nuevamente este, pues, retorno aquí y continúa también, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos una válvula, un cilindro de simple efecto. Cuando se utilizan los cilindros, en este caso, digamos, quiere decir, entonces, ya, ok, continuemos entonces. Mil disculpas por eso. Ya, entonces, como les decía, ¿no es cierto? En este caso, tenemos ahí, sí o sí, digamos, para un cilindro de simple efecto, una válvula de 3-2 vías. Para un cilindro de doble efecto, sí o sí, en este caso, la válvula que va a activar todo eso tiene que ser de 5-2 vías, ¿ya? Entonces, con esto ya podemos comprender la funcionalidad, ¿no es cierto? Nosotros le damos un clic, inmediatamente hacemos esa función. Pero esto sería de forma manual, ¿no es cierto? Es decir, el operador tendría que venir a hacer esto para que netamente haga ese trabajo. Entonces, eso, pero ya nosotros estamos, digamos, en un nivel donde queremos automatizar todo esto, ¿no es cierto? Entonces, existen prácticamente varias formas de poder hacer esto, ya sea de forma eléctrica o de forma electrónica. La eléctrica no lo vamos a tocar, ya que eso sería electroneumática, pero nosotros nos vamos a ir directamente a lo que hemos venido y lo que es automatización. Entonces, hacerlo netamente por un PLC. Entonces, por eso, en este caso, que los tutoriales que están aquí son muy importantes. Esto ustedes lo tienen que tener para que en este caso podamos hacer este tipo de ejercicios, ¿correcto? Esto sería de la forma eléctrica, o también vemos un poquito eso de la parte eléctrica. ¿Qué dicen ustedes? A ver, pongan un dedito si no si quieren ver la parte eléctrica también, o directamente a la automatización. ¿Sí? También a la parte eléctrica esa. ¿Qué dice? Ya. Ya, podemos verlo en este caso, dicen, sí, sí, por favor, ya, está bien. Entonces vamos a ir a la parte eléctrica también, ¿ya? Entonces la parte eléctrica prácticamente estaría aquí, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo mismo que nos dice, en este caso, nuestro tutorial. Entonces, vamos a minimizar eso y nos vamos a ir al Automation Studio, ¿ya? Entonces, nuevamente, esta parte, yo la voy a dejar de simular, ¿no es cierto? Y voy a utilizar en este caso solamente el cilindro de simple efecto. Es decir, lo voy a comenzar todo de nuevo, ¿ya? Tengo una nueva hoja, quiero hacer un pequeño experimento, ¿ya? Entonces me voy directamente, primero un actuador, ¿no? De simple efecto. Arrastro esto ahí. Listo. Para un cilindro de simple efecto necesito, en este caso, una válvula que sea de 3-2 vías. E igualmente, ahí lo coloco. Nuevamente uno, con una manguerita, obviamente eso. Necesito el escape, ¿no es cierto? Entonces tengo que ir ahí, buscar. Incluso, mira, hay un manómetro, ¿no? Un manómetro también nos puede ayudar a medir en cuántos PSI están. Eso lo vamos a poner más adelante, ¿vale? Entonces necesitamos, en este caso, el aire de alimentación. Que lo vamos a colocar ahí, ¿no es cierto? Queremos también el escape, que tiene que ir sí o sí, dijimos, ¿no es cierto? Si no colocamos esto, entonces el sistema nos va a decir error. A ver, no quiere. Ahí está. Entonces ya tenemos todo eso, podemos ponerle nuestro elemento manómetro, ¿no? Un instrumento que nos ayuda a poder visualizar en este caso cuánto de aire está entrando al sistema. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces yo le puedo dar un, este y obviamente, ¿no? Me dice 174, ¿no?
Entonces puedo irme netamente aquí a sus propiedades y ponerlo aquí. Como les dije, el aire de instrumentación siempre va a ser 100p6. Aplicar y cerrar. Nuevamente lo hago funcionar y me salen los 100p6, ¿no? De aire de alimentación que estaría haciendo. ¿Ya? Entonces, para la parte eléctrica, ¿no? Es decir, ¿cómo controlarlo, digamos, esto desde la parte eléctrica? Entonces, Automation también cuenta en este caso con lo que son, digamos, en este caso, elementos eléctricos, ya sea en la estándar JIC y también la IEC. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, tienen de las dos líneas en este caso para poder tener contactos que tal vez los electrónicos o eléctricos ya conocen, ¿no? Ejemplo, L1 sería, digamos, en este caso, si fuera alimentación trifásica, L1, L2, L3, tenemos el neutro, tenemos tierra, tenemos 24 voltios, 0 voltios sería como tierra en este caso, un transformador, en este caso también una fuente de alimentación de corriente alterna, corriente continua, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos también existen en el Automation Studio. En este caso, de salidas también. Podemos tener, en este caso, un relé enclavado, solamente un relé, un display, podemos tener un temporizador, un relé temporizador en este caso, ¿no es cierto? Entonces, un relé intermitente también, una solenoide, un indicador luminoso, un elemento de calefacción, un motor monofásico, un motor trifásico, diodo LED, entonces podemos tener también todos esos elementitos para poder simularlos. Generalmente necesitamos contactos, ¿no? Contactos también normalmente cerrados, normalmente abiertos. Podemos tener algunos switches, ¿no? Una botonera, un botón normalmente cerrado, un interruptor normalmente abierto, normalmente cerrado. Podemos tener un interruptor de 2 posiciones, ya sean de 3 posiciones, ya interruptores o conmutadores también se puede tener. Entonces, todos esos elementos también están. Algunos elementos contadores y especialmente tarjetas de PLC, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Correcto? Entonces, empecemos, digamos, un poquito por lo común que se utiliza. En este caso, en la industria también, la mayoría utilizan 24 voltios, ¿ya? La mayoría. Entonces, también nosotros podemos utilizar, digamos, como una fuente estándar, ¿no? Que se maneja en el campo de la industria, los 24 voltios. Entonces, 0 voltios en este caso funciona como si fuera tierra, ¿ya? Entonces, estos elementos prácticamente serían 24 voltios y 0 voltios sería como tierra, ¿no? ¿Qué más necesitaría para activar? Entonces necesito, en este caso, como me dice aquí el tutorial, ¿dónde está? Me dice que necesito un pulsador y una válvula solenoide, ¿ya? ¿Qué es una válvula solenoide? Justamente la válvula solenoide llegaría a ser lo que hemos visto ahí arriba, ¿verdad? Esa sería la válvula solenoide, ¿ya? Esa es la válvula solenoide. Entonces, esta no es de manera manual, no es que aquí tenga un botón y tú lo presionas, no. Sino que aquí, esto ya los eléctricos, electrónicos, también los mecánicos van a entender que esto es, al final, internamente hay una bobina. Una bobina que cuando lo alimentamos con 24 voltios, internamente el vástago que tiene ahí es como una agujita, entonces se mueve de posición, porque estamos creando ahí una inducción, es como un electroimán en este caso, ahí adentro. Entonces, esa aguja se mueve ahí adentro por acción del magnetismo que existe en esta válvula solenoide, ¿no? Al final de la propia Disculpe, bobina en este ingeniero, caso. Adelante. una pregunta, ¿se podría decir que podría ser como una contactora? Así como la contactora que tiene su bobina. Sí, así es. Entonces, a ver, lo vamos a ver de mejor manera esa partecita, ¿no? Para que nos quede muy claro. Ya, yo voy a buscar aquí válvula solenoide. Ya, entonces ahí prácticamente me va a mostrar, digamos, el esquema, ¿no es cierto? A ver dónde estamos. Ya, hay de diferentes tipos, ¿no? Va de diferentes tipos las válvulas solenoide. Entonces, especialmente estas. Ya, podemos tocar como elemento esto. Ya, copiar imagen y la vamos a analizar en este caso, en este gráfico. Ya, de esa manera, ¿ya? ¿Qué significa esto? Entonces, esto tiene un pequeño electroimán, ¿ya? Tal vez no está muy claro el gráfico, ¿no? Mejor vamos a tomar el que está nomás en el tutorial, aquí. Control C y Control V. Entonces, esta la analizaremos de mejor manera. Ya. Entonces, la ponemos ahí. Ya. Entonces, ¿qué tiene internamente? Entonces,
Entonces lo voy a dibujar aquí gráficamente, ¿ya? Ahí, de ahí vamos a dibujarle su vástago. Lo voy a dibujar de color rojo, en este caso el embobinado, ¿ya? Esa partecita, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo voy a cambiar este un poquito más grueso y lo voy a poner color este, ¿ya? Esto tiene dos bordes, ¿ya? Dos bordes. Entonces, generalmente estas electroválvulas pueden ser de 24 voltios, ¿ya? Es por eso que estamos utilizando nosotros 24 voltios en DC. No, ya, voltios en DC. También pueden existir en 110 voltios en AC. También pueden existir en 220 voltios en AC. O sea, dependiendo del tipo digamos, de alimentación que tengas en tu planta. Los americanos generalmente utilizan 110, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos 220 en este caso. En algunos equipos vienen 220 y algunos de 24. Entonces, en este caso vamos a suponer que nosotros somos una empresa que en toda nuestra conexión, en nuestra plantita, entonces es de 24 voltios. Entonces elijo una solenoide que esa bobina se active con 24 voltios. ¿Es correcto? Entonces, eso es lo que voy a asumir en este caso. Entonces, asumo que mi alimentación es de 24 voltios. Entonces, esta valvulita tiene una bobina en ahí. Es como un electroimán. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, no, perdón, lo voy a dibujar de color celestito en este caso. Entonces, aquí hay una toroide en este caso, no un embobinado, una bobina prácticamente, ¿ya? Y está así. Entonces, esa bobina internamente hace que se desplace un vástago, una agujita más o menos ahí. Ya lo voy a poner de color negro. Y lo voy a pintar de azulito. ¿Ya? Entonces, esta agujita es la que se desplaza. O sea, cuando hay en este caso, digamos, una acción electromagnética, entonces esto se desplaza. Así, más o menos así, ¿no? Así se desplaza. Cuando hay energía, prácticamente, entonces se desplaza. Cuando no hay energía, vuelve a su estado normal. Pero eso lo hace a través de un muelle, tampoco es magia, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene un simbolito ahí de muelle. Entonces, hay un pequeño muellecito ahí que empuja en este caso el vástago. Cuando se alimenta con 24, entonces esto va directamente, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que hace en esa acción? Justamente aquí, en las válvulas, entonces, esos conductos que están ahí, ¿no? Esos conductos están ahí, entonces se abren. O sea, deja circular, en este caso, el aire, cuando se mueve, en este caso, la aguja interna. Deja el paso. Entonces, de esa manera, el aire comprimido pasa por ahí, pasa al cilindro y se acciona el cilindro, en este caso, ¿no? Dejamos de alimentar esto, vuelve a su estado natural y acorta el aire a la otra dirección ya también. ¿Correcto? Entonces, de esa manera es que funciona internamente, digamos, una válvula solenoide. Esta ya es de 5-2 vías, la de 3-2 vías también es de manera similar. No sé de esa manera si logro hacerme entender. ¿Está claro esa parte? Sí, ingeniero, claro. Ok, entonces muchísimas gracias. Bueno, bien que pregunten y así para que no nos quedemos con las dudas, ¿no es cierto? No tienen que ser así, más bien lo felicito por la ¿no? Por la curiosidad, muy bien. Entonces vamos a utilizar un pulsador en este caso y la válvula solenoide. Entonces lo que es solenoide sería como la bobina en este caso, ¿correcto? Entonces eso es lo que necesito en mi circuito eléctrico, un pulsador y una válvula solenoide. Entonces tengo que ir aquí, en la parte eléctrica tendré que buscar un switch, ¿no es cierto? A ver, conexiones, contactos, hay un switch. Entonces puede ser un pulsador normalmente abierto, entonces puedo colocarlo yo ahí, ese pulsador, ¿no es cierto? Entonces el pulsador va a ser de manera eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito para eso? Tierra. Tierra. Tierra también lo tiene, ¿no? Tierra ya sería el 0 voltios en este caso. Eso ya sería como 0 voltios, o sea, como tierra en este caso. ¿Qué más necesitaría? La electroválvula que accionaría. Correcto, la válvula solenoide, ¿ya? Esto es como si fuera la bobina, ¿ya? Le voy a poner como bobina su nombre, ¿ya? Bobina, ¿ya? Correcto, esa sería la bobinita.
Sí, Vladimir, adelante. Adelante, Vladimir. Vladimir levantó la mano. ¿Qué curiosidad tiene más o menos Vladimir? Buenas noches. Adelante. Adelante. Creo que no hay, ¿no? Ya. En este caso yo lo pongo en modo simulación, ya he colocado la bobina, ya he colocado mi switch, yo presiono mi switch en este caso, pero no pasa nada, solamente energizo la bobina nada más, ¿ya? Entonces, en este caso, el software obviamente no va a decir esta bobina es de esta válvula solenoide, entonces tengo que ponerles el mismo nombre, ¿ya? Entonces tendré que modificar este su nombre y aquí me va a aparecer algunas, mira, nombrecito, dice bobina. Entonces le estoy de alguna manera asociando. Miren, entonces ahora bobina, o sea, pertenece a esto, ¿no es cierto? Es decir, la bobinita que está aquí pertenece a la válvula solenoide de 3,2 bits. No sé si en esa parte me dejo entender. ¿Qué me dicen en el chat? Sí, dicen, sí, sí, POSI. Ah, ya, muy bien. Entonces, de esa manera, o sea, lo estoy linkeando, ¿no es cierto? Es decir, es el mismo elemento. Entonces, una vez que hago eso, tendría que funcionar, ¿no? Y correcto, funciona. Es decir, yo lo estoy accionando, digamos, de manera electrónica, ¿no es cierto? Es decir, alguien viene y prácticamente hace un clic en el botoncito, la bobina se energiza, el vástago prácticamente recorre, deja pasar el aire y obviamente tiene que funcionar la válvula, o en este caso, perdón, el cilindro de simple efecto. ¿Se entiende hasta ahí, señores? Esa sería, digamos, una manera eléctrica de poder manejar, ¿no es cierto? Esta es una manera eléctrica, la más sencilla. ¿Me dejo entender en esa parte? Denle un like. Sí, ingeniero, se Inge, puede entender. Adelante, Inge, una consultita. adelante. Generalmente los compresores vienen de 11 bar o de 7 bar. Y Sí, usted nos dijo que, hace rato mencionó que generalmente todos los autodores, la mayoría funcionan a 100 PSI. sí, Entonces, antes habría un acondicionador de presión. sí, justamente tendría que haber, ¿no? Ejemplo, a ver, les voy a mostrar en esta gráfica. A ver, vamos a verlo en esto. Entonces, aquí, ejemplo, este compresor es de instrumentación. Así lo conocen, digamos, a los compresores que netamente van a trabajar, pero a esa presión de 100 PSI, ¿correcto? Hace un momento les explicaba este compresor Centac, ¿no es cierto?, en las anteriores clases. Ejemplo, este compresor no es para instrumentación, es solamente para aire de proceso, ¿ya? Por eso tienen una presión en el sistema de 273 PSI, en este caso, su punto de presión máxima está en 321. Entonces, este tipo de aire no es para instrumentación, es mucho. Esto va a dañar de alguna manera las electroválvulas porque también tienen su punto, digamos, máximo de soportar esa presión. Entonces, ejemplo, este tipo de compresor no es apto, digamos, para instrumentación. Entonces, pero este otro sí. En este caso, este ya es de instrumentación. Se le ha puesto electrónicamente. Ahí pueden verlo. En este caso está en kilopascales. Ahí, ¿no es cierto? Está en kilopascales, pero que al final en PSI estarían así. Creo que ahí no se nota bien. A ver, voy a buscar otra imagen. Creo que ahí sí se nota bien, ¿no? Miren, casi 100 PSI. Entonces, ese es el aire de instrumentación. Casi 100 PSI. Y aquí está mostrando 643 kilopascales. Obviamente, este instrumento ya es electrónico. Nos está midiendo la presión de instrumentación ya de manera electrónica, ¿no? Pero tenemos siempre algunos manómetros ahí en terreno para poder comparar las lecturas, ¿no es cierto? Entonces, a ver más aquí, el compresor de instrumentación nos va a mostrar que prácticamente estamos trabajando a 100 PSI. Obviamente no va a ser casi cabalito 100 PSI, entonces puede pasarse algo más, pero es 108, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, el aire de instrumentación siempre va a estar entre 100, tal vez hasta 110, pero pasarse sobre ese límite puede dañar, en este caso, tanto a las válvulas, a tus mangueritas que están diseñadas, digamos, para esa presión, a tus propios actuadores, entonces los puede ir dañando. Entonces, siempre recomiendan en este caso, los que crean, ¿no es cierto?, estos equipos actuadores,
que trabajemos con aire de instrumentación. Entonces, un aire de instrumentación siempre tiene que estar entre los 100 a 110 psi, digamos, máximo. ¿Ok? Entonces, como decía su compañero, pero ¿qué hacemos en este caso para poder graduar el aire? ¿No es cierto? Mi compresor me va a botar tal vez 170 psi y todo eso. Entonces, ¿qué hago? Tengo que tener un regulador de presión. No sé si me dejo entender en esa parte. Hola, buenas ¿Aló? noches. Buenas. Buenas noches, un saludo, profe, saludo para todos los compañeros igual. Gracias. Estoy contento de que estamos aprendiendo harto, ¿no? Un saludo para toditos. Hay un sistema que lleva normalmente esto de la neumática, que es el FRL, el Ya. filtro, el regulador y el lubricador. Sí. El regulador sería el regulador de presión, ¿no? Para regular la presión, cuánto de aire quiere que bote para que trabaje el actuador neumático, ¿verdad? Exacto. Entonces, en ese punto iría el regulador. Ahí Sí. tiene un manómetro, ¿no? Para regular. Ahora, lo que usted nos está mostrando es un sistema manual para activar mediante un pulso. Digamos que yo pienso que más adelante vamos a meter el automático, ¿no? Para trabajar con, Así qué es. sé yo. Así es. Muchas gracias. Eso nomás era. Gracias, muy bien. Entonces, no sé si se puede lograr vernos.